las primeras mediciones de la inteligencia se hicieron en los Estados Unidos a principios del siglo XX, básicamente por un psicólogo que lo contrató el ejército norteamericano para seleccionar a los altos mandos del ejército norteamericano que iban a participar en la Primera Guerra Mundial. O sea, se estaban jugando la vida. Esto no era un chiste. O sea, sí quisieron, sí, o sea, esto fue, todos los estudios de inteligencia vienen de ahí, históricamente, ¿sí? Los instrumentos, el primer instrumento, que por cierto es el antecesor remoto de las pruebas de IQ, que hay muchas diferentes variedades, pero que todas estas lo que buscan es medir inteligencia general, vienen de ese primer estudio de Terman, de los que se le aplicó a los cadetes norteamericanos para poder determinar quiénes de entre ellos, porque además sabía que no había suficiente número de oficiales, porque diría, pues ya estaban los oficiales. Pues no, era un país en paz, que además apenas, ni siquiera era la gran potencia que nos ha tocado siempre en nuestras vidas. En ese momento la gran potencia era Inglaterra, y entonces tenían que conseguir más, por si se iban muriendo los otros, y además iban a tener que tener muchos más oficiales de los previstos, y se les ocurrió que una manera de, bueno, no se les ocurrió, tiene cierta lógica, que alguien que va a dirigir grupos de personas en condiciones de alto estrés, etcétera, etcétera, muchas veces con personal recientemente capacitado, porque tampoco alcanzaban todos los cadetes que ya estaban, que iba a necesitar inteligencia general. En ese momento hasta ahí llegaba la cosa, ¿no? Se pensaba que la inteligencia general era un poco todo y que iba a servir desde para hacer las cuentas de cuánto material logístico necesitábamos para calcular, para a la hora de mandar no sé, disparar el cañón o lo que fuera, desde cuestiones así técnicas asociadas a conocimiento matemático hasta cuestiones más estratégicas, etcétera. Entonces, de ahí vienen los estudios de inteligencia. Durante mucho tiempo se aplicaron los estudios de inteligencia y nadie le daba ningún problema hablar de estos temas. Y inteligencia era igual a IQ, igual a prueba de IQ, punto final. Como sangre, tipo de sangre con una prueba de IQ. No, nadie, ay, oye, qué horrible que seas O positivo. No, pues no, o sea, simplemente unos tenían uno, en fin, había cierta valoración positiva, pero se utilizaba fundamentalmente en el ejército primero, en las diferentes ramas del ejército, y después en las empresas. Se empezó a utilizar mucho en la parte de reclutamiento de personal, sobre todo otra vez para personal directivo. ¿Dónde empiezan los problemas? Cuando se empiezan a hacer estudios que involucran ya a grupos sociales distintos en un contexto, sobre todo a partir de los 60, de la guerra, de las luchas por los derechos civiles y la igualdad de los negros en los Estados Unidos. Y empiezan a salir estudios que, uno en particular, la campana de Bell, que fue un estudio que lo que mostró es que aplicando las pruebas estándar de IQ había una diferencia muy marcada entre los blancos y los negros. Y esto, en ese contexto, ya había evidencia, ¿sí?, acumulada en las empresas y en el ejército, pero no había tantos chicos que pudieran aspirar a ser oficiales, más bien ninguno en el ejército norteamericano a principios del siglo que no fuera blanco. Entonces tampoco había tanta información de eso, y en las empresas también los puestos directivos pues solían reclutarse de entre los blancos. Pero hasta que empezó esto ya a generalizarse el uso de estas pruebas, y algunos académicos empezaron a usarlas, pues vino esta bomba. Pues ahora resulta que los negros son más tontos, para ponerlo así, que los blancos. En un contexto, insisto, de batalla por los derechos de los negros. Y allí empezó toda una prácticamente guerra en torno a los instrumentos, lo que usted mencionaba, qué tanto estos instrumentos miden adecuadamente. Esa es una corriente de pensamiento. Tengo que reportarles, todo esto siempre es conocimiento que no es perfecto, no estamos hablando aquí de física, no es ciencia exacta. Cuando digo estamos, a menos que diga otra cosa, estamos hablando en el mundo, o sea, la comunidad científica internacional, ¿sí? Lo que encuentra es que suena bien eso de que las pruebas de IQ pues tienen sesgos. Cuando menos las versiones más modernas, lo que dice la literatura es que no tienen sesgos. Y si acaso tienen sesgos a favor de grupos minoritarios, cuando menos de los grupos minoritarios en los Estados Unidos.
Pero otra razón distinta a que sean genéticamente menos inteligentes los negros que los blancos, por la cual salgan menos bien en los exámenes de IQ. ¿Cuál se les ocurre que podría ser? Esa otra razón, distinta a la genética y distinta a que el instrumento esté mal. ¿Me expliqué? O sea, el dato duro es, en una prueba de IQ, consistentemente salen con menos puntajes los negros que los blancos. Sí, esto desde que se empiezan a aplicar, digamos, desde los 60 sabemos que esto y sigue siendo el caso. El capital cultural de los padres y la relación con los... ¿Qué más? La falta de oportunidades al no acceso a las mismas escuelas que Efectivamente, el consenso hoy es que más que un problema del instrumento, que esté midiendo mal, digamos, el nivel de la temperatura, que el termómetro esté mal, tiene que ver con las condiciones más generales, desde objetivas tipo nivel de ingreso, nivel de escolaridad de los padres, vocabulario de los padres en la muy temprana edad. Esto es clave. Es terrorífico. Ahí es una de las mayores transmisiones de la pobreza y se quedan atrapados los niños en la situación de pobreza. Hay estudios, un premio Nobel de Economía en los Estados Unidos mostró que el tamaño del vocabulario de los padres correlaciona de manera impresionante con las posibilidades de que los hijos vayan a la universidad, por ejemplo, con el nivel de ingreso que perciben una vez están en el mercado laboral. Porque no solamente es la cantidad de vocabulario, sino todas las conexiones neuronales que se producen a raíz de ello. Por eso es tan importante leerles a los niños. Secretaría de Educación Pública, Gobierno de la República.